un nuevo libro, más bien es más bien una carta, y es la carta de Romanos. Uno lo ve como un libro, pero realmente es una carta. Y hoy vamos a entender por qué es una carta. Y no solo hoy, sino durante toda la exposición del libro de Romanos, vamos a entender por qué Romanos es una carta, pero tiene unos contenidos que prácticamente el fundamento del cristianismo está basada de la mayoría de todo lo que ella dice. Romanos es uno de los 14 cartas que hizo Pablo. Pablo hizo 14 cartas y Romano forma parte de estas. En esta carta es lo más alto en la enseñanza doctrinal de la Biblia. Por eso también se le conoce a este libro como el Everest del Nuevo Testamento, o sea, que es lo más alto del Nuevo Testamento. A esta carta también se le conoce también como la confesión teológica de Pablo. Le repito, es una carta, pero el contenido que hay en ella es algo fundamental para nosotros los cristianos. O sea, los que acabamos de exponer con detalle, aprendimos sabiduría y de cómo debemos andar en este mundo caído en el temor del Señor. En Romanos vamos a aprender y a entrar un poco más a entender un poco más lo que es el Evangelio. Vamos a comprender el cristianismo con más detalle. ¿Cómo es el cristianismo? Por eso hoy iniciamos a estudiar la carta de Romanos, donde en este libro de Romanos se expone el Evangelio de una manera magistral. En esta carta vemos la declaración más plena, más sencilla, más grandiosa del Evangelio en todo el Nuevo Testamento. Esta carta era para afianzar a los primeros lectores y que posteriormente esas cartas fueron pasadas a las diferentes iglesias hasta hoy, miles de años después, llegar a nosotros para seguir haciendo lo mismo, perfeccionar la iglesia. De todas las cartas de Pablo, se encuentra ¿dónde? Como la primera. Es colocada en el principio. Esto muestra que esta carta era importante para los que el Señor llevó, el Espíritu Santo llevó también a organizar estos libros. Para ellos era importante este libro, aunque no fue la carta que se escribió como la primera carta que escribió Pablo, pero se puso al principio para mostrar la importancia que era este libro. Es más, la iglesia en toda la generación ha reconocido la importancia de esta carta y sobre todo en el tiempo de la Reforma. Lutero dijo que esta carta era realmente la parte principal del Nuevo Testamento y en verdad el evangelio más puro. Luego agregó, es digna no solo de que todo cristiano la conozca palabra por palabra, escuchen bien, la conozca que palabra por palabra de memoria, sino que se ocupe de ella todos los días como el pan diario del alma. Esto decía Lutero, mostrando la importancia que es este libro para la iglesia. Ahora, veamos Romanos 1:1. En Romanos 1:1 vemos claramente que el apóstol Pablo es el autor de la carta. Y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Con qué comienza? Pablo. Sin embargo, él no es el que escribe la carta. Él es el autor, pero no lo escribe. Pero ¿cómo así? Es el autor, pero no lo escribe. ¿Cómo así? Sí, el que lo escribe es llamado Tercio.
Romanos 16, versículo 22. Tercio. Romanos 16, versículo 22 dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Cómo así? Pablo es el autor, pero Tercio es el que lo escribe. Resulta que Tercio era el escriba o el amanuense. ¿Alguna vez escuchado esa palabra? Amanuense del apóstol Pablo. ¿Pero qué era un amanuense? Era persona que tiene por oficio escribir a mano, copiando y poniendo en limpio y escritos ajenos, o escribía lo que se le dictaba. Eso es lo que es un amanuense o un escriba. Ellos eran contratados por dos razones específicas. Eran buenos editores y tenían la letra pequeña y leíble. Pero ¿por qué era tan importante la letra pequeña y leíble? Eso era importante porque esto reducía el costo de la carta al comprar menos rollos de pergamino. Porque el rollo del pergamino era muy caro. Y ese pergamino era caro, era por cómo lo elaboraban. Era la piel de los animales que la cual la ponían tan delgado y tan delgado que parecía un papel. Tenían un grosor de un papel y eso era lo que lo hacía costoso. Estos amanuenses no tenían derecho a modificar el contenido de la carta. No tienen derecho a hacerlo. Sino era quienes se encargaban de la escritura y de la corrección gramatical, siguiendo las órdenes de quien dictaba. Eso es lo que es un amanuense o un escriba. Ellos no podían añadir nada propio como idea, nombre, simplemente escribían lo que le indicaban. Pero solo a Tercio se le permite escribir su nombre en esta epístola. ¿Por qué? Porque esto muestra que Tercio era un cristiano también y al parecer era muy allegado al apóstol Pablo. Por eso en la carta a los romanos él saluda de esta manera: yo Tercio, que escribí esta epístola, os saludo. ¿Cómo? En el Señor. O sea que él está también ¿dónde? En el Señor. ¿Sí ven? Había muchos escribas, pero este Tercio era ¿qué? Era un creyente. En últimas, el que escribe la carta de Romanos es Pablo. Y Tercio solo era el instrumento para hacerlo. Y esta carta es inspirada ¿por quién? Es por Dios. Por lo tanto, el instrumento que está usando Dios, ¿quién es? Es Pablo. Sin embargo, en otras cartas, como Gálatas 6, 11, en Gálatas, en la carta de Gálatas, se nos muestra que el apóstol Pablo escribió con su propia mano esta carta. Gálatas 6, 11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Quién está escribiendo esto ahora? Pero debemos entender algo. Toda la escritura es inspirada por Dios, sea que lo escribió directamente o indirectamente el apóstol, es inspirada por ¿quién? Por Dios. La escritura jamás surgió de la comprensión personal de estos santos hombres, ni por iniciativa humana, que ellos una vez dijeron, yo voy a escribir. No, eso fue que el Espíritu de Dios los llevó a escribir estos libros. Fue el Espíritu Santo quien impulsó a los escritores y ellos hablaron de parte de Dios. O sea que cuando ellos hablaban era de parte de quién? De Dios. Era algo igual o similar a lo como hablaban los profetas. Cuando los profetas hablaban, ¿de parte de quién hablaban?
de Dios. Y los apóstoles cuando hablaban de parte de quién? De Dios también. Por eso los lectores de la carta del apóstol Pablo, como nosotros actualmente, cuando vemos esto, esta escritura la vemos como ¿qué? Como palabra de Dios. No lo vemos como palabra de Pablo, sino como palabra de ¿qué? De Dios. Por eso en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, nos muestra esto. Dice, por lo tanto, nunca dejemos de darle gracias a Dios de cuando recibieron su mensaje de parte de ustedes no consideraron nuestra palabra como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Entonces, ¿cómo vieron ellos esta palabra? Lo que estas cartas, como palabra de Dios. ¿Y cómo las debemos ver nosotros? Como palabra de Dios. Y sigue diciendo, digo, ustedes no consideraron nuestra palabra como solo ideas humanas, tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes lo que creen. Esta palabra actúa en quienes, según el versículo, en los que creen. Ahora, ¿cuándo fue escrita esta carta? Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 57 después de Cristo. Y esta fue escrita por Pablo cuando Pablo estaba en Corinto, donde estaba invernando cerca del final de su tercer viaje misionero. Es más, se cree que la diaconisa Febe fue la que llevó la carta a los romanos. Veamos eso en Romanos 16, versículo 1 al 2. Febe, quien es una mujer, una diaconisa, fue la encargada de llevar esta carta a los hermanos en Roma. Algunos estudiosos dicen que no es que Pablo eligió a Febe a llevarlo, es más bien Febe iba a Roma y Pablo aprovechó para tomarla, para que llevara esa carta a Roma a los hermanos que estaban allá. Veamos eso de que Febe es quien es la diaconisa, la cual probablemente es la que llevó la carta a los hermanos de Roma. Romanos 16, 1 al 2 dice, les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido ayuda para muchos, especialmente para mí. Pero a la vez ya estaban personas que Pablo ya conocía en Roma. Por eso en la carta, en el mismo Romanos 16, versículo 3 dice, den mi saludo a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. O sea que ya estaba ya, ¿quién? Priscila y Aquila. Y Pablo los conocía. Es más, Pablo dice que eran colaboradores de quién? De él. Pero ¿por qué Pablo escribe esta carta a los romanos? Esto lo escribe porque él deseaba ir a visitarlos. Pablo no conocía la iglesia romana, la iglesia, o más bien los hermanos que estaban en Roma, él no los conocía. Pero él anhelaba ir a visitarlos para poder relacionarse con ellos. Entonces, como el apóstol Pablo no pudo ir a Roma, porque la escritura dice que algo lo estorbaba, por eso no podía ir, es donde él, inspirado por el Espíritu Santo, escribe la carta de Romanos. Sin embargo,
él escribe la carta para preparar la comunidad cristiana de esta región para cuando él llegara. Él hace la carta para cuando llegue a ellos primero, para prepararlos a ellos, para cuando Pablo llegara a visitarlos a ellos. Porque estos creyentes que estaban en Roma habían sido una preocupación de Pablo por mucho tiempo. Por eso se encontraba en las oraciones y en los ruegos de Pablo. Cuando Pablo oraba, rogaba por ellos sin haberlos conocido. Nosotros hacemos eso. Oramos y rogamos por alguien que no conocemos. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Dice que sin cesar hacía oraciones por los hermanos en Roma, rogando al Señor para que les permitiera ir a verlos. Mira, pero a Pablo Dios no le concedió esa oración y ese ruego. No se lo dio inmediatamente porque tenía para Pablo algo mejor. Y no solamente para Pablo tenía algo mejor ¿para quién? Para Pablo y para todos nosotros y para toda la iglesia. Dios no le concedió su oración, ¿cierto? Sin embargo, lo hizo lo llevó a que escribiera la carta para primero mandarlos a ellos, y hoy en día nosotros podemos tener la carta de Romanos. Porque probablemente si Pablo hubiese ido, no hubiese escrito ¿qué? La carta de Romanos, porque todo lo que tiene que decírselo, se lo dice que personal, antes de decírselo ¿qué? Por escrito. Por eso tenía algo mejor dirigir a Pablo a escribir la carta de los romanos, que hoy es una bendición para todos nosotros. La carta de Romanos es una bendición para todos nosotros. Porque aquí es donde se explica con más detalle qué es el cristianismo. Probablemente si Dios hubiera contestado la oración de Pablo inmediatamente que lo pedía, no tendríamos la carta de Romanos. Es más, no se conoce quién fundó la iglesia en Roma. Los eruditos piensan que esta iglesia fue fundada por algunos de los 3,000 convertidos en Pentecostés. Algunos de ellos que regresaron a Roma propagando su fe. Algunos de estos. Veamos esto en Hechos 2, versículo 5 y luego el versículo 10. Esto es lo más probable. Dice, moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esto es lo que las personas que estaban celebrando Pentecostés en Jerusalén. Versículo 10 dice, desde el versículo 5 hasta el 10 menciona todos los diferentes tipos de personas según su nacionalidad que estaban en el día de Pentecostés. Y en el versículo 10 dice, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en la región de África, más allá de Cirene, y romanos a quien residentes, tanto judíos como proselitos. O sea que también habían que, en eso de Pentecostés, entre esos 3,000 personas que habían también romanos. Y habían romanos que eran judíos y habían romanos también que eran proselitos. Perdón, judíos que eran proselitos. Romanos que eran proselitos. Cuando la Biblia usa la palabra proselitos, se habla de gentiles que se hicieron judíos. O sea que habían judíos de nacimiento, pero habían también personas romanos que se habían hecho judíos, celebrando la Pentecostés en ese momento cuando el Señor se derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia. Es más, según historiadores como Josefo, había una gran colonia de judíos en la capital del Imperio Romano. Los judíos creyentes y no creyentes era, pero una minoría entre ellos. Había una gran cantidad, pero era una minoría en la cantidad
de persona que visitaba la capital del Imperio Romano. Ahora, aunque Pablo era llamado por el Señor a ser apóstol de ¿quién? De los gentiles, él seguía predicándole también a los judíos. Por lo tanto, los primeros lectores de esta carta estaban conformados por judíos y por gentiles. O sea, conocían conceptos judíos y tenían un trasfondo gentil. Acuérdense, cuando estoy hablando de la palabra gentil, estoy hablando de no judío. Por eso la carta está escrita para aclarar conceptos doctrinales del cristianismo para judíos y griegos, y gentiles. Esa carta está escrita para eso, para aclararles algunos conceptos de estos nuevos cristianos, tanto judíos como gentiles, para dejar claro la diferencia que había entre ellos, porque había un roce entre los judíos y los gentiles que habían llegado a la verdad, a creer la verdad del evangelio, con el fin de esclarecer los errores que habían percibido del cristianismo desde su punto de vista cultural y religioso. O sea, que como judío, ellos tenían una perspectiva como el cristiano, tenían una perspectiva del cristianismo como judío. Y como gentil tenía una perspectiva del cristianismo como ¿qué? Como un gentil. Por eso Pablo escribe la carta a los romanos para aclarar estas diferencias. Y resolver el conflicto que generaba esto entre ellos. Ya que el ministerio de Pablo estaba siendo hostilizado o perseguido por los judaizantes, donde sea que iba Pablo, lo perseguían para evitar que los nuevos creyentes siguieran la convicción de lo que era el evangelio. Entonces, por eso habían judaizantes que perseguían a Pablo para condenar la libertad que tenían las personas en el evangelio. Porque en el momento que nosotros conocemos el evangelio, tenemos libertad. Ya no estamos bajo la esclavitud de la ley ni de las reglas, sino estamos bajo las nuevas reglas que nos trae el evangelio en Cristo Jesús. Pero a la vez en las cartas se quería confrontar a los gentiles creyentes por el menosprecio que tenían ellos a los judíos. En esta carta se ve la controversia judeo-gentil y por eso en ella se busca dejar claro el estado en el que se encontraban tanto judíos como gentiles. ¿Cómo se encontraban ambos? Todos se encontraban muertos, destituidos de la gloria de Dios. Y eso es lo que Pablo quería hacer con la carta de Romanos. Mostrarles a ellos que todos están muertos, destituidos de la gloria de Dios y todos necesitan el evangelio para la salvación. Hermanos, no hay evidencia en la Biblia que apoye la tradición de que Pedro fue el primer predicador en Roma. No lo hay. Por lo menos la Biblia no lo está. Como para argumentar la falacia de que Pedro fue el primer papa. No hay ningún argumento de eso. Porque si Pedro estuviera allá en Roma cuando Pablo escribe, lo hubiese que saludado. Y en ninguna parte del libro de Romanos se muestra que Pablo está saludando a Pedro que estuviera en Roma. Es más, Roma para Pablo era un territorio virgen, donde no había llegado ningún apóstol, ningún misionero. Si bien habían llegado los primeros que empezaron a fundar la iglesia después de Pentecostés, que llegaban y predicaban su fe, no había llegado todavía ningún apóstol todavía. Tal como lo deseaba el apóstol Pablo, así como lo dice en Romanos. Mira lo que dice Pablo en Romanos 15:20. Y de esta manera me forcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado,
para no edificar sobre fundamento ajeno. Eso muestra que todavía no había ningún apóstol ni nadie que hubiese llegado a afianzar esa iglesia que apenas estaba iniciando en Roma. Y eso me muestra una vez más que Pedro no estaba todavía en Roma, o no estaba. O sea, la aspiración de Pablo era predicar el evangelio donde nunca antes se había oído el nombre de Cristo y no donde otro ya había comenzado una iglesia. Con esto es evidente que ningún otro apóstol estaba ni llegó primero que el apóstol Pablo. Pablo escribió esta carta a los cristianos en Roma para presentar una exposición completa y detallada del mensaje del evangelio. Y esa es la razón principal por la cual Pablo está escribiendo esta carta, donde se explica ampliamente, lógicamente, el plan de salvación que el Trino Dios le da a los hombres. Y esta carta es tan poderosa que sigue siendo la punta de lanza para llegar a los pecadores. Sigue siendo esa. Y esta carta abarca desde la condena de todos los hombres ocasionado por el pecado, porque somos condenados ¿por qué? Por nuestro pecado, sin la excepción. Ningún ser humano puede justificarse delante del Señor. Y en esta carta o en este libro se ve la única forma de cómo puede ser el hombre redimido. Se encarga, gran parte del Nuevo Testamento lo hace, pero esta es especialista en eso. Pablo quería hablar a los de Roma tal como Judas quería en su carta. Esta expresión que vamos a ver a continuación de Judas 3 es lo mismo que Pablo quería para sus lectores o los que iban a recibir la carta en Roma. Judas 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles. Este es prácticamente el mismo sentir que tenía Pablo. He tenido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. O sea que la fe fue entregada una vez y ¿hasta cuándo? Para siempre. Entonces, Judas quería exhortarlos a que pelearan por esa fe, a que se desarrollaran esa fe, y es exactamente lo que Pablo también quería para la iglesia o los hermanos que ya estaban en Roma. Ahora, ¿cómo se escribió esta carta a los romanos? Romano 1:1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En este primer versículo, primero que vemos es el nombre de ¿quién? De Pablo. Encabezando el escrito. Y esto tiene una explicación. Mira que lo primero que se menciona es el nombre de Pablo. Esto era porque la forma como se escribía en esos tiempos no es como escribimos nosotros. La forma de escribir una carta en estos tiempos se inicia ¿con quién primero? Con el destinatario, primeramente, donde el encabezado sería querida Margarita. Comenzó es ¿con quién? Con el destinatario. Querida Margarita, y solo al final de la carta se identifica quién la está escribiendo. Atentamente, tu querido hijo. ¿Sí ve? Pero aquí comienza primero ¿con quién? Aquí primero comienza con el que remite, ¿no es cierto? Comienza con el remite y después habla de quién? Del destinatario. Por eso, como está escribiendo Pablo esta carta,
se usa una orden inverso a como lo escribimos nosotros. Se inicia primero con el que remite, en este caso Pablo, y luego se escribe un resumen de lo que va a tratar la carta. Y luego se menciona los destinatarios. Ahora, en Romanos 1, vamos a ver solo Romanos 1:1 hoy. En Romanos 1 vemos dos de las credenciales de Pablo. ¿Cuáles son las credenciales de Pablo? Siervo de Jesucristo y apóstol. Siervo y apóstol. Esta palabra siervo es doulos y significa esclavo. O sea, Pablo se identifica como esclavo de Jesucristo. Cuando una persona es esclava de otra, esto significa que pertenece a esa persona. Si es esclavo de la persona es porque le pertenece. O sea que el que confiesa que es siervo de Cristo es porque reconoce que le pertenece a ¿quién? A Cristo. Y esa persona que ha reconocido que le pertenece a Cristo, obedece a su Señor sin objeción. No tiene opinión, no le discute a su Señor, solo obedece, cueste lo que cueste, aunque le cueste la muerte. Por eso cuando decimos que somos siervos de Cristo, doulos de Cristo, es eso lo que estamos diciendo. Pero el esclavo lo era, no era porque se le obligaba. Es que nosotros somos esclavos, siervos de Cristo, no es porque nos están obligando. Lo hacemos porque lo amamos a Él. Y así era lo que Pablo también sentía para con Jesucristo. Era porque Él era siervo de Jesucristo, era porque Él lo amaba. Amaba a su Señor. Y a Él le agradaba ser esclavo de su Señor. Y no sabía hacer nada más que ser esclavo de su Señor. Imagínense, no sabe hacer más nada que ser esclavo. ¿De quién? De su Señor. Y es la esclavitud que vamos a ver a continuación en Éxodos, porque eso ya se menciona en Éxodos capítulo 21, versículos 2 al 6. Aquí es donde nos explican lo que significa ser esclavo por amor. Porque tú puedes ser esclavo porque te están obligando, o puedes ser esclavo porque tú amas al quien te tiene como esclavo. ¿A quién? A tu Señor. Y Éxodo 21, versículos 2 al 6 dice, si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Eso es lo que llamamos jubileo también. Si su amo le da mujer y ella le da hijos o hijas, la mujer y su hijo serán de su amo. Y él saldrá solo. O sea que si su amo le está dando una mujer y tiene hijos, él le va a tocar salir solo porque la mujer de quién le pertenecía. Entonces, y los hijos que le nazcan, ¿a quién le tienen que dar? Pues al amo. Sí, él salió libre, entonces él sale libre, pero deja a la mujer y a sus hijos. Versículo 5 dice, pero si el siervo insiste y dice, amo a quién, amo a mi Señor. Es que si me dejas ir libre, yo no sé ni qué hacer, estoy mal. Yo prefiero estar ¿dónde? Con mi Señor. ¿Están entendiendo el amor que tiene el siervo? El tipo de esclavitud es una esclavitud por amor. Amo a mi Señor y a qué más, a mi mujer y a mis hijos. No saldré libre, no me dejes libre, yo quiero estar esclavo tuyo para siempre. Entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta, al poste de la puerta, y su amo le horadará la oreja con una lanza y él le servirá para siempre. O sea que le van a hacer una herida ¿qué? En la oreja. Para reconocer que él es un esclavo que está es ¿por qué?
por amor. Si la persona por convicción decide quedarse con su amo, era porque él amaba y sabía el buen trato que tenía con su amo. Por eso quería ¿qué? Quedarse. Y dice que el amo llegaba y lo presentaba delante de Dios y luego el amo lo llevaba a la puerta, a los marcos y le perforaba la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo serviría a su amo por toda la vida. O sea, donde se le veía esa marca en la oreja, ya sabía que ese es siervo de este señor y que nunca se va a liberar de ese señor. Y que él está es porque ama al Señor. Y esta es la esclavitud que tenía el apóstol Pablo y todos los que confesamos a Cristo como Señor. Y no estamos marcados en nuestras orejas. Nosotros no estamos marcados en nuestras orejas, estamos marcados en nuestro corazón. Ahí es donde estamos marcados nosotros. Estamos marcados con el Espíritu Santo en nuestro corazón de que Cristo nos ama y que nosotros lo amaremos por la eternidad. Es por el Espíritu Santo en nuestro corazón, queridos hermanos. Es por eso. Lo amaremos por siempre. Pero cada uno debe estar seguro que ha creído verdaderamente y el Espíritu Santo está dentro de su corazón como un sello, como una garantía de que le pertenece a Cristo. Pero alguien puede decirme, yo no soy esclavo de nadie. Pero esta es la equivocación más grande que puede estar pensando alguien. Es una mentira. Porque todos somos esclavos de algo o de alguien. Todos somos esclavos de algo o de alguien. Y en el mundo existen dos esclavitud. Solo existen dos esclavitud. Los que son esclavos de Jesucristo y obedecen a su señorío, o los que son esclavos de su pecado. No hay más. ¿Eres esclavo de Jesucristo y obedeces a su señorío, o eres esclavo de tu pecado y tu pecado es tu Señor en tu corazón? Todas las personas son esclavas del pecado, sea cual sea el pecado. No importa, tú puedes mirar, es que mi pecado es más. No, todo pecador es esclavo de su pecado. Y solo son libres de ese pecado y de pecado cuando creen el evangelio y son librados de esa esclavitud. ¿Y qué presenta el evangelio? Es cuando mostramos que alguien está pagando. Es que estamos nosotros como esclavos en el mercado del mundo, esclavizados por nuestro pecado. Y Cristo viene a pagar por esos esclavos que están encadenados por su pecado. ¿Y Él paga con qué? Él paga es con su sangre, queridos hermanos. Él paga un precio incalculable. No hay nada que se pueda pagar con eso. Y Él paga el precio con su sangre. Y nos libera. ¿Pero nos libera para qué? Pero acuérdense, es que Él está ¿qué? ¿Qué está haciendo Jesucristo? Está pagando por nosotros, pero luego ¿para qué? ¿Para soltarnos libres? No, para volver, para tenernos a nosotros ahora como ¿qué? Como esclavos de Él. Nos libera del pecado para hacernos esclavos ¿de quién? De Jesucristo. Por eso existen dos tipos de esclavitud, el pecado o Cristo. Tenemos un nuevo mamo, pasamos de la servidumbre del pecado y ahora pasamos a servir ¿a quién? A Cristo. Quien lo compró del pecado. Jesús dijo, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos 6, versículos 17 al 19, dice, pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos de qué?
se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido liberados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos siervos y esclavos de ¿qué? De la justicia. Luego el versículo 19 dice, hablo en término humano por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Si su cuerpo era utilizado cuando era esclavo del pecado para usarla, ¿para qué? Para satisfacer el pecado y obedecer al pecado. Ahora usemos nuestro cuerpo para la obediencia, para la justicia, para la santidad. Ahora usemos nuestro cuerpo ¿para quién? Para el Señor. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando lleguemos a esa porción de la escritura en Romanos, vamos a ampliar mucho más en ella. Y por eso para Pablo era un gusto identificarse como esclavo de Jesucristo. Para Pablo era un gusto. Para muchos es una vergüenza identificarse como esclavo, siervo de Cristo. Porque ya no era, ¿y por qué para él era un gusto? Porque ya no era más esclavo del pecado. Para Pablo es un gusto presentarse como esclavo, como siervo de Cristo, porque ya no es esclavo del pecado. ¿Tú eres esclavo de Jesucristo o sigues siendo esclavo de tus pasiones pecaminosas? ¿Eres esclavo de Jesucristo o sigues siendo esclavo de tus pasiones pecaminosas? Y es una pregunta que cada uno se debe hacer a sí mismo. ¿Soy esclavo de Cristo Jesús o sigo siendo esclavo de mis deseos pecaminosos? ¿Quién es tu Señor? ¿Jesucristo es tu Señor? Porque como tú pienses y vivas en este mundo, se evidencia quién es tu Señor. Si Jesucristo es tu Señor, todos se darán de cuenta por tu obediencia a Él. Pero si tu pecado sigue enseñoreando de ti, será evidente la obediencia que tienes a tu pecado, quién es tu Señor. ¿Quién es tu Señor? ¿Jesucristo es tu Señor o sigue siendo tus deseos pecaminosos? Tu pecado, sabes que estás pecando, pero sigues obedeciendo a tu pecado. Ahora, Romanos 1:1, vemos la otra credencial de Pablo. ¿Cuál es la otra credencial de Pablo? Llamado a ser apóstol. Aquí la palabra griega es apóstolos y esto traduce enviado. Por eso, Pablo les informa en su carta a los Romanos 11:13, que Dios lo designó como apóstol a los gentiles. Dios designa a Pablo como el apóstol a los gentiles. Romanos 11:13 dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. La escritura usa este término para referirse a los apóstoles del Cordero. Acuérdense siempre, los apóstoles de Cordero o apóstoles de Jesucristo, que son únicamente, ¿cuántos son? 12. No son más. Únicamente 12 y fueron escogidos directamente y personalmente por el mismo Jesucristo. Llamados y comisionados por el mismo Señor Jesucristo. La cantidad exclusiva de estos apóstoles son 14 y lo podemos ver hasta en el final del libro, en el último libro de son 12. Son 12, qué pena. Son 12. Son 12 y lo podemos volver a ver en Apocalipsis 21:14. En Apocalipsis 21:14 nos muestra una vez más que son 12 hombres, que son los 12 apóstoles. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero.
sea que la iglesia tenía, la ciudad santa tenía 12 cimientos, que eso representa a los 12 apóstoles como el fundamento de la iglesia. Y Pablo fue el último llamado a formar parte de estos 12, cuando por su devoción religiosa y ciegamente perseguía a los cristianos para acabarlos, el Señor se le aparece en Damasco. Hechos 9, versículos 3 al 6. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En el versículo 15 ahora, el Señor le dice a Ananías lo que le tiene que decir a Saulo, que es el mismo Pablo. Versículo 15. El Señor le dijo, ve porque instrumento, le está diciendo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de quienes, de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Este va a ser mi instrumento para llevar el nombre del Señor a quién, a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Por eso el mismo Pablo en 1 Corintios 15, versículo 8 al 9, da testimonio de su apostolado al decir, por último, como un abortivo, ¿sabes qué es un abortivo? Como el último, el más chiquitico, como un abortivo, se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Dice que él es apóstol abortivo y es el más insignificante. Y una de las características de estos apóstoles es que vieron, oyeron a Jesús y otros hasta lo tocaron. Y al verlo y al oírlo fueron instruidos por el mismo Jesucristo. Y Pablo, siendo el abortivo, fue el último que vio a Jesús y fue instruido por Jesús. Por eso vemos eso en Gálatas 1, versículo 1. Y aquí él quiere mostrar que su apostolado no es porque lo escogieron hombres, sino lo escogió el mismo Jesucristo. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, Pablo está haciendo que entiendan que él no fue escogido por hombres por hombres, sino fue escogido por el mismo Jesucristo, el mismo Dios. El versículo 11 al 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Quién se lo reveló? ¿Quién se lo enseñó? Directamente a quién? A Pablo. Eso ya no existe. No hay nadie que a mí se me pueda presentar aquí, es que el Señor me reveló. No, ya lo último revelado se lo reveló a quién? A Pablo, a Juan y a los apóstoles. Entre eso está Juan, Pablo y todos los otros. Y es lo que hoy tenemos nosotros, la revelación perfecta, la cual hacemos bien a seguirla como una lámpara en medio de la oscuridad. Ahora, el otro tipo de apóstol, la cual conocemos hoy en día, es los misioneros. Y esta palabra misionera es tomada del latín también apóstolos, que también viene de la misma palabra apóstol, enviado. Y todos nosotros, escuchen bien,
Todos nosotros estamos bajo el ministerio apostólico. Porque todos los que confesamos a Cristo como Señor y Salvador, en Marcos 16:15, el mismo Señor envía diciendo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio ¿a quién? A toda la criatura. Este es el concepto del ministerio apostólico. Estamos yendo por todo el mundo que predicando el Evangelio. Y yo me atrevería a decir, no solamente predicando el Evangelio, viviendo el Evangelio. O sea, toda la iglesia, quien es el cuerpo de Cristo, se le ordena ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Y esto es lo que llamamos ministerio apostólico. Donde todos tenemos la misión de predicar el evangelio. Y de esta manera fue que se expandió el evangelio desde los tiempos de los apóstoles hasta hoy en día para nosotros. Y hoy podemos disfrutar el beneficio salvífico del evangelio. Porque por ellos llegó ¿a quién? A nosotros. Porque imagínate, si hubiese sido predicado solo por ellos, ellos mueren, entonces hubiese quedado ¿dónde? Hasta ahí. Pero eso fue llegando hasta llegar a nosotros el día de hoy. Por eso podemos disfrutar del efecto salvífico del evangelio. Mientras nosotros al tener esa salvación por el evangelio, seguimos con ese mismo ministerio apostólico predicando el evangelio a otros. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor. Sin embargo, existen personas escogidas por la misma iglesia. En la misma iglesia local existen personas para ser enviados como misioneros a predicar el evangelio y a instaurar nuevas iglesias en lugares que otras personas no han llegado todavía. Y es lo que nosotros hoy en día llamamos ¿qué? Misioneros. Miremos esto en Filipenses 2, versículo 25. Filipenses 2, versículo 25. Dice, mas tuve por necesario, está hablando el apóstol Pablo, desde Roma. Él ya está aquí, cuando está escribiendo a los de Filipo, ya está en Roma y dice esto. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Presten atención, la palabra mensajero que menciona el apóstol Pablo en este versículo es la misma palabra apóstolos. Y esto se usaba para referirse a Epafrodito, quien fue enviado por la iglesia local de Filipo para ayudar a Pablo, quien estaba preso en casa por cárcel en Roma. Y desde allí Pablo predicaba el evangelio a muchas personas. Imagínate, él está casa por cárcel y de ahí llegaba mucha gente, él les compartía y desde ahí se predicaba el evangelio desde Roma. Y hoy en día se sigue manejando este tipo de apóstol, o más bien, para no enredarnos, misioneros, para misioneros, para solo decir la palabra apóstoles a los 12, los únicos que son los apóstoles, los 12 del Cordero, elegidos, enviados por Cristo para hacer la diferencia con la palabra misioneros. Ahora, la gran diferencia es que unos son directamente y exclusivamente enviados por Cristo y ellos vieron y hablaron con Jesucristo y son los únicos y la otra característica de ellos son los que ponen el fundamento de la iglesia. Cuando uno coloca un fundamento, después del fundamento que se coloca, ¿otro fundamento? No. Se empieza a edificar sobre ese fundamento. Estos 12 apóstoles colocaron el fundamento y el resto de la iglesia es como un bloque banque edificando sobre ese fundamento. Y cuando hablo del fundamento que colocaron, lo que ellos enseñaron, las doctrinas que enseñaron a ellos. Nadie puede colocar algo diferente a lo que enseñaron ellos. Y es lo que tenemos hoy en día en la Escritura.
Esa es la característica de los 12 apóstoles del Cordero o los 12 apóstoles elegidos por Cristo. Vieron, hablaron con Cristo Jesús, fueron elegidos directamente por Cristo Jesús y son los que pusieron el fundamento. Mientras los misioneros son enviados ¿por quién? Por la iglesia. Quien los sostiene ¿qué? En oración y económicamente, que es lo que nosotros también hacemos con algunos misioneros también. Los sostenemos en oración y económicamente también. Y si bien es una forma indirecta, porque la que Jesús directamente lo escoge es directo, pero esta es que una forma indirecta de ser enviados por Dios también. Porque el evangelio debe ser predicado en todo el mundo y ya hay personas que Dios pone, eso es lo que Dios pone en sus corazones, ir a los lugares donde no se conoce todavía el evangelio o muy poco han tenido algún contacto con el evangelio, como en el caso de lo que llamamos nosotros la ventana 10-14. La ventana 10-14, que es lo que comprende una vasta región de países en donde el cristianismo aún no ha podido penetrar. Entonces las personas saben que quieren llegar a ese lugar también. Ahora, Pablo en Romanos 1:1 muestra la doble designación que tenía, siervo y qué, y apóstol. Siervo y apóstol. Ser siervo, esclavo, es un título de gran humildad. Cuando Pablo decía que es siervo de Cristo, está mostrando que su humildad. Y eso expresa el sentido que tenía Pablo de su insignificancia personal sin derecho propio. Él no significaba nada, porque era quien humildemente estaba sometido a quién, a su Señor Jesucristo, así como lo debemos ser nosotros. ¿Cuántos de ustedes, cuando les dicen que se presenten en su trabajo o en un lugar que se presenten, cuántos lo hacen como yo soy esclavo de Cristo? ¿Quién se presenta así? ¿Quién en un trabajo, en un lugar se presenta yo soy esclavo de Cristo, yo soy siervo? O para que suene un poquito más liviano, más bien, y no impacte tanto a la persona y diga, ¿y usted quién es? Yo soy siervo de Cristo. ¿Quién se presenta así? Pablo se está presentando así. Yo soy siervo de Cristo. ¿Usted se imagina la impresión de alguien que se presente así? Es de mucho orgullo decir, es que yo soy médico, yo soy abogado. ¿Quién soy yo? Yo soy médico. Yo soy abogado. Pero decir, yo soy siervo de Cristo. Pero de primera, yo soy siervo de Cristo. Pero presentarse de inicio, yo soy siervo de Cristo. No, a mí no me interesa que eres siervo de Cristo. A mí me interesa, ¿eres médico? No, pero soy siervo de Cristo. Y esto lo está haciendo Pablo en su carta a Romanos. Se presenta como esclavo de Cristo. No como algunos, cuando uno ve cartelera y dice la cartelera del que viene a predicar, presentando como los reverendos apóstoles super mega gigante hombres llenos de poder que vienen a hacer una sanidad. Pablo no se presenta así. Venga por su sanidad. Pablo no se presenta. Yo soy, y le pondría una palabra, un miserable pecador salvado, siervo de Cristo Jesús. Así se presenta Pablo, un siervo de Cristo. Se presenta de una manera humilde como esclavo de Cristo. Al haber sido comprado por Cristo para pertenecer a quién. Fue comprado por Cristo para pertenecer a quién. Pues a Cristo. Y esto es lo que somos nosotros, Iglesia Bíblica Doulos de Cristo. Eso es lo que somos nosotros. Somos propiedad de quién? De Cristo.
no de Kenroy. O sea, bájense de eso. Yo solo soy un instrumento y tengo la gran responsabilidad para que quien es dueño de todas estas almas que fue pagada por quién, por la sangre, por su sangre. No, hay personas que dicen, no, vamos a la iglesia de Kenroy. ¿Qué iglesia de quién? Porque esta iglesia fue comprada por Cristo y ¿para quién? Para pertenecer a quién? A Cristo. Y eso es lo que somos nosotros, iglesia, doulos de Cristo. Somos propiedad de Cristo y Él decide qué hacer con su propia propiedad, o sea, su propiedad, su iglesia. Nadie puede decirle qué hacer con su iglesia porque es suya, es suya. Y lo que Él quiere, porque nosotros, bueno, estamos acá y sabemos que somos propiedad de nuestro Señor. Bueno, Señor, ¿qué quieres? Porque eso fue lo primero que hizo Pablo cuando se le presentó, que dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque yo creo que todo siervo quiere saber qué su Señor quiere que haga. Entonces, ¿dónde vamos a saber nosotros qué es lo que el Señor quiere como nosotros, como iglesia? Pues en la palabra. Ahí es donde vamos a mirar, es donde vamos a conocer qué quiere el Señor para nosotros como iglesia. No esperen que yo me acueste y me levante con una visión, con un sueño para decirles que el Señor, no, ni me presten atención si en algún momento llegara a ser psiquiátrico o algún momento, no, ni me presten atención. Presten atención a la Escritura. A eso prestenle atención. Presten atención a la Escritura. Hoy hacemos un ejercicio. Vuelvan a ver qué es lo que está diciendo. No se pongan a decir, es que, no, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo? Porque la iglesia le pertenece a quién? A Cristo. Y ahí en la Escritura podemos entender cuál es la voluntad del Señor. Y Él quiere que su iglesia sea santificada. Y la única forma que nosotros, su iglesia, seamos santificadas, como dice Efesios, ¿cómo más ser santificadas? En su palabra. ¿Y cuál palabra? La escrita. ¿Y para qué quiere que seamos santificados? Para presentarnos ante Él, ya lo veíamos en Proverbios, como una iglesia como pura, limpia, sin mancha, como una novia que se está presentando delante de quién? De su esposo. Y así es como la iglesia está preparándose para presentarse ante Cristo Jesús. Y esa es la voluntad del Señor para su iglesia. Quiere que la iglesia esté santificada y esto es posible solamente por su palabra escrita, que nos indica, en ella nos va a indicar cuál es la voluntad del Señor. Y que yo no sé cuál es la voluntad del Señor, si me puedo casar o no me puedo casar. Cásate. ¿Estás casándote en US igual? El Señor habla perfectamente de esto. Habla de cosas generales, pero también puede llegar a hacernos comprender cosas específicas para cada uno de nosotros. Y eso es lo que es la designación de siervo. La designación de siervo es mostrar la humildad. Mientras la designación de apóstol que el Señor le da a Pablo era un título de autoridad. Por eso Pablo eran solamente 12. La autoridad de poder poner ¿qué? El fundamento de la iglesia. De autoridad. Que se le otorga y expresaba su sentido de privilegio. Era un privilegio que solo Dios le dio a quién? A estos 12 hombres. Ser digno de ser escogidos directamente por el mismo Jesucristo. Esclavo era que en general, o sea, todos somos esclavos. Los que hemos confesado a Cristo somos esclavos de quién? Pues de Cristo. Pero no todos somos apóstoles como Pablo, Pedro, Juan y estos 12 hombres. Todos somos esclavos de Cristo sin importar el tiempo en que vivamos. Pero el apóstol es especial y específicamente para los que fueron llamados y vieron y hablaron con Jesucristo. Esto es reservado solo para los 12. Ay, pero oiga, alguien dirá, pero ¿por qué a mí no me escogieron con los 12? No,
Dios es el que elige. Y realmente los mismos privilegios que tendrán ellos en el reino de los cielos, lo tendremos nosotros también. Tenemos parte de qué? Pues del reino del cielo, ¿cierto? Porque la misma herencia de Cristo es la misma herencia que se le da a ellos también, que se nos da a nosotros también. Lo último que quiero que veamos en Apocalipsis 1, mira que hoy vimos más por Apocalipsis 1:1. Lo último que quiero que vean en Apocalipsis 1 Romanos 1:1. Gracias por corregirme. En Romanos 1:1, y es que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y mira la palabra que viene ahora, apartado, ¿para qué? Para el evangelio de Dios. Esa palabra apartado en el griego es muy interesante. Es la palabra aforismenos. Aforismenos, y es el mismo, y tiene el mismo significado de la palabra fariseo. Esa palabra fariseo significa apartado, separado, como la palabra también aforismenos significa apartado y separado. O sea que el apóstol Pablo, él se separó, se apartó para hacer ¿qué? Separó y apartó para la ley, como fariseo, hijo de fariseo se apartó él. Sin embargo, el Señor lo apartó a él ¿para qué? Para el evangelio. Él se aparta para la ley y Dios lo aparta a él ¿para qué? Muchos de nosotros nos estamos apartando para estudiar algo o para hacer algo. El Señor tal vez ni sabía, ni tenía el perfil de ser médico, me apartó para ser médico. Alguien me viera al inicio de mi tiempo, ni pensarían que fuera médico y me apartó para ser médico. Pero apartarme para yo estar en un púlpito predicando, ni por ahí. Era mucho más porque cuando era chiquitico me gustaba andar con cosas de medicina, pero estar predicando es cuando uno entiende que el Señor lo aparta a uno, como me apartó a mí, a cada uno de ustedes lo ha apartado para algo específico también. Así como a Pablo, dice a Pablo que lo apartó desde el vientre de su madre. Y así como nos ha apartado a cada uno de nosotros para algo específico en el plan de salvación del Señor, en ese caso lo que todos tenemos en común es predicar el evangelio, pero no todos vamos a predicar el evangelio en el mismo lugar, con las mismas personas, ¿cierto? Es algo general, pero no todos vamos a tener acceso a las mismas personas. Y con esto culmino. Que el Señor los bendiga grandemente.